Gracias, Isa. La siguiente en hablar será Bel Puzuela, compañera diputada de Bildu. Como muchos sabéis, es madre de uno de los jóvenes de Alsazua y ella nos va a contar el caso, ese caso que, como sabéis, la manipulación judicial y policial convirtió una pelea de bar en un acto de terrorismo. Bel. A todas y a todos, y lo primero agradeceros, de verdad, agradeceros por darme la posibilidad de volver a compartir después, además de todos estos 5 años que hemos estado en muchos escenarios. Recordar lo que hemos vivido viene muy bien para ver que no somos nuevos. Cuando éramos nosotros también no fuimos nuevos, que hubo otros que también se silenciaron, que por desgracia, bueno, viendo la situación que tenemos, vamos a seguir teniendo, y es necesario volvernos a juntar y generar fuerzas y sinergias para seguir adelante, eso sin duda. También, bueno, antes os veía la familia de Zaragoza, os veía aquí y me veía yo hace 5 años en la misma situación, y mirar qué vueltas da la vida, que hace 5 años, el 20 de diciembre, estábamos aquí en el Congreso. Y era la primera vez que veníamos a denunciar nuestro caso. Estuvimos en este escenario varias veces, hemos estado también en el Parlamento Europeo, en Estrasburgo, en Bruselas, hemos aprovechado cualquier escenario para denunciar, y esto también es algo que me parece que tenéis que tener en cuenta. Os escuchaba también la estrategia del silencio para ver si realmente la justicia funciona, pero la justicia aquí, al menos en el Estado español, no funciona, y si funciona, funciona hacia un lado, no hacia otro. Bueno, a Jaume sí que le pido que en cuanto vea que me voy alargando, que me corte, porque 5 años contar es muy difícil. Bueno, ¿qué decir? El caso Altsasu, y vosotros sois los 6 y nosotros éramos los 7 de Altsasu, aunque también había 2 personas que eran menores de edad y les intentamos, o al menos intentamos protegerles si no eran los 7 sino los 9. Entonces, bueno, a mí también me puede ocurrir, o le puede ocurrir a cualquiera. Esa es la conclusión que llegó, me parece, que todo el mundo que nos escuchó. Realmente podemos caer en las redes de lo que es un montaje político, judicial y mediático. Cualquier persona que pase un día por cualquier lado, o también una persona que luche y que entre dentro de lo que se considera la disidencia. Bueno, en nuestro caso nos ha servido para que muchas personas se caigan del guindo, porque siempre cuando a alguien le ocurría algo, al menos en Euskal Herria, la gente decía: algo habrá hecho. Y en ese algo habrá hecho se construyen muchos muros que hacen que se mire hacia otro lado y que no se generen las redes de solidaridad y de ayuda. Y en nuestro caso, bueno, supimos, o al menos no sé qué hicimos, pero supimos pasar ese muro y que la gente nos escuchara. Por situar un poco nuestro caso, ahora mejor. Bueno, en nuestro caso era el 15-16 de octubre del 2016, una trifulca de bar en las ferias de Altsasu entre un grupo de personas, y dentro de ese grupo de personas había 2 guardias civiles que estaban de paisano y fuera de servicio, estaban de fiesta, como la mayoría de la gente que estaba en este bar. Se produce una trifulca de bar. El mayor daño que se produce, la mayor consecuencia física, al menos estamos hablando de un tobillo roto, que en el juicio no se llega a concretar si es fruto de un golpe o de una caída, y es eso, un tobillo roto. Y un tobillo roto que se convierte en un acto de terrorismo. Os quiero decir también, porque esto repetíamos muchas veces, que en el 2016 en el Estado español hubo 9.571 casos, 9.571 trifulcas parecidas a las nuestras de bar, donde estaban también o entre esas trifulcas miembros de las fuerzas de seguridad del Estado, y donde además hubo en muchos casos más consecuencias, o sea, mayores consecuencias pues de daños,
bastante más mayores, o sea, mayores que lo que fue nuestro caso. Pero entre los 9.571 solamente el caso de Altsatsu fue considerado terrorismo. ¿Qué ocurre? Después de esta trifulca, al día siguiente, Mariano Rajoy sacó en su Twitter un tuit que dijo que esto no iba a quedar impune y que un jefe de Estado diga que no va a quedar impune un caso en un pueblo donde te ves tan pequeño o tan pequeña y dices ¿por qué se ha puesto el foco en nuestro caso? Pues asusta muchísimo. Y la verdad es que yo recuerdo cuando nos enteramos, dijimos, ahora viene el tsunami, viene algo serio, viene algo fuerte. Y os quiero situar también que el contexto que vivimos en Euskal Herria, el que se hayan dado situaciones de montajes políticos, judiciales y policiales, no era algo extraño. Sí que llevábamos años, bueno, en una situación como más de menos nivel o de menos intensidad, y esto nos llevaba a entender que se iba avanzando en eso que se suponía o que se supone que es la pacificación, pero por eso mucha gente pensaba que no tocaba. Pero sí que, bueno, si Mariano Rajoy dijo que esto no iba a quedar impune, a partir del sábado y el domingo empezamos a ver la función de los medios de comunicación y de lo que llamamos, bueno, los medios de las cloacas del Estado. Habéis comentado hoy que hoy aparecía en ABC este acto. Nosotras nos acostumbramos a ver todos los días que en el mundo, el ABC, La Razón, incluso a veces en El País, en la mayoría de los medios generalistas, las caras de nuestros hijos aparecían en una situación bien montada que era en el imaginario de toda persona que ha vivido en el Estado español, reconocía a un comando de ETA, claramente. Y nos acostumbramos a ver eso. Nos acostumbramos también, bueno, pues a Antena 3, La Sexta, Televisión Española, a hablar de los de Alsasua como terroristas, como vandálicos, como proetarras, como cachorros de ETA. Bueno, hoy escuchamos de todo. Y bueno, más que acostumbrarnos, nos fuimos creando un escudo de protección, pero eso es lo que se repetía todos los días. Era necesario generar un relato, una situación, para poder también justificar lo que luego venía. Entonces, los medios de comunicación han tenido una función crucial en nuestro caso, como en la mayoría de los casos. El siguiente actor fue Covite. Lo que era un caso de una trifulca de bar que se tenía que haber solucionado en principio, como en vuestro caso, en los tribunales de Aragón, de Zaragoza, en nuestro caso tendría que haber sido en Navarra. La denuncia de Covite, que presentó en la Audiencia Nacional como un caso de terrorismo, hizo que nuestro caso se trasladara directamente a la Audiencia Nacional. Y la Audiencia Nacional no podemos olvidar que es un juzgado de excepción que viene claramente también de lo que era los tribunales de excepción del franquismo, y que las personas que están en la Audiencia Nacional de un día para otro no cambiaron. Estaban las mismas personas que estaban en el franquismo, al año siguiente seguía teniendo la misma función, pero se supone que era en un tribunal que era democrático, y eso no nos lo creemos, no se puede creer. Bueno, pues Covite llevó esto a la Audiencia Nacional, y esto llevó también a que ya estuviésemos hablando, bueno, de casos, bueno, pues que la jueza Lamela cogiera el caso, lo admitiera, que esto también es otra parte de lo que es el caso y el montaje judicial. Y Lamela también hizo otro, también comentó y lo que argumentó fue que esto formaba parte de una campaña de acoso dirigido contra la Guardia Civil, dirigido a aislarles y a crear un clima de miedo. Ya estaban creando y justificando el planteamiento de terrorismo. Otra jueza que ha tenido muchísimo peso, que también conocéis todas y todos, es Concepción Espejel. Fue la jueza de nuestro juicio, del juicio a nuestros hijos. Una jueza que también planteamos la recusación por tener parentesco directo con un alto mando de la Guardia Civil y por estar condecorada por la Guardia Civil, y no se admitió esto tampoco.
y ya el último paso del montaje judicial fue la Fiscalía. Bueno, pues hemos tenido al fiscal Perals, que durante todo el juicio iba dirigido a poder mostrar que nuestros hijos eran miembros de ETA, que el fiscal planteaba que ETA todavía existía, que si había dejado su actuar 5 años antes, aunque ya lo había dejado, todavía seguía existiendo porque existía, y empezaron ya con el concepto de terrorismo de baja intensidad. Y esto es algo también muy peligroso, porque si se acuña este concepto, el terrorismo de baja intensidad, cualquier acto disidente puede ser considerado como terrorismo de baja intensidad y perteneciente a una organización que ya no existe. Y esto ocurrió en nuestro caso. Y en el alegato final, el fiscal Perals, además de decir todas estas barbaridades, lo situó como en un contexto, nos llevó a la época del nazismo y nos habló, bueno, de lo mismo, como si estuviera hablando del nazismo, y era en nuestro caso. Esto en cuanto a la parte judicial. Hemos visto también, bueno, que se ha sobredimensionado, que la Guardia Civil nos acusó, que la Guardia Civil instruyó el caso, la Guardia Civil estuvo con sus peritos en el juicio y la Guardia Civil nos condenó. Y desde el principio, cuando nos plantearon y planteamos nuestro caso, nos dijeron: os vais a enfrentar a la Guardia Civil. Y la Guardia Civil en el Estado español es el Estado dentro de otro Estado. Entonces, tener en cuenta contra quién vais. Y lo hemos visto claramente. Las consecuencias de esto a un juzgado todavía están ahí. Y yo tengo mucho respeto, pero no porque le respeto, sino por las consecuencias que traen a la Guardia Civil, porque esto todavía deja mucho pozo. Por ir terminando, bueno, podría decir, también deciros que la petición inicial era de 375 años, que es una barbaridad, 375 años por un tobillo roto, que en concreto a Adur, a mi hijo, le pedían 50 años, que todo lo que habéis comentado de los vídeos, de las pruebas, todo se nos denegó. Teníamos vídeos que luego finalmente algunos se admitieron, donde, por ejemplo, en el caso de Adur decían que llevaba una camiseta roja, y bueno, pues teníamos un vídeo de un partido de pelota donde se veía que llevaba otra camiseta. El vídeo de Iñaki, que mostraba también la camiseta blanca famosa del sargento y cómo ocurría, pues eso también se denegó. Era un continuo, bueno, se denegaron pruebas testificales, documentales, periciales, todo se nos denegó. Y al final en el juicio algo pudimos introducir, pero a duras penas. Por deciros también que, bueno, en vuestro caso ahora está el Tribunal Supremo. Nosotros también acudíamos al Tribunal Supremo con más, bueno, ¿qué voy a decir?, esperanza, porque nos decían que el Tribunal Supremo era más garantista. Pero bueno, hemos visto también en estos 5 años lo que ha ocurrido con el Tribunal Supremo. Pero llegamos al Tribunal Supremo, el Tribunal Supremo lo que hizo fue de 50 años bajar a 12 años. Pensaban que así la sociedad navarra y de Euskal Herria íbamos a pensar que mira qué bien, por lo menos 12 años es una barbaridad, es una locura, como 4 años, como 2 años, y eso es lo que la sentencia final. Y deciros también que el Tribunal Supremo dejó todo muy bien hilvanado, todo, para que tuviésemos dificultad para acudir a Europa. Aquí hay una arquitectura también judicial muy bien pensada. Y deciros, bueno, pues que en nuestro caso la presunción de inocencia no existió nunca, el derecho a juez natural tampoco, el principio de proporcionalidad no existió para nada. No fue una justicia justa porque todo esto, lo que os he comentado, no se dio. Y también deciros que hubo un abuso terrible de la prisión provisional. Esto también en Euskal Herria lo hemos conocido en muchos años. En nuestro caso, por ejemplo, Adur, Ollán y Jokin estuvieron desde el primer momento detenidos y salieron hace 1 año. Estamos hablando de 4 años, incluso durante el juicio y antes del juicio estuvieron en prisión, y nos decían además
que no les concedían la libertad porque existía arraigo. Generalmente cuando existe arraigo es la posibilidad o la garantía de que, en nuestro caso, existía arraigo y eso posibilitaba que las familias pudiésemos hacer cualquier cosa para sacarlos fuera del Estado y lograr su libertad. O sea que era todo contra nosotros. Es uno más de los casos, eso es lo que os quiero decir también, que en nuestro caso se ha conocido más pues porque coincidieron muchos astros, porque hemos trabajado muchísimo, porque no hemos tenido miedo, porque hemos acudido a todos los escenarios donde veíamos que era posible. Hemos terminado extenuados, el caso nos ha invadido nuestras vidas, eso es así, pero también nos ha quedado el orgullo que hemos hecho lo que hemos podido y que además ha concienciado a muchísimas personas. Muchas personas que miraban hacia otro lado han entendido que hay que luchar, que hay que salir a la calle, que hay que hacer frente y que hay que buscar la justicia y que unidos tenemos muchísimas fuerzas. Y que es cierto que las condenas han sido desproporcionadas, pero yo tengo muy claro que, bueno, si hay que ir a Zaragoza, hay que ir a Zaragoza. Es cierto también que en estos 5 años hemos dejado mucho de nuestra vida, pero es parte de nuestra biografía y bueno, pues yo ahora soy compañera de ellos, estoy en el Congreso de los Diputados como diputada, no se me hubiese pasado nunca, pero nunca poder estar aquí y ahora pienso también, bueno, que en mi actuar político estoy haciendo un aporte a la sociedad, que eso también es lo que he recibido de nuestro caso. Y ya por ultimar, decir que actualmente, bueno, estuvieron 4 años en la cárcel, que actualmente están en semilibertad. Ya Iñaki ha cumplido su condena este año, el resto terminará de cumplir en el año 24 y en el 25, que Europa no nos va a dar buenas noticias, eso lo tenemos también muy claro. O sea que a veces se piensa que Europa va a traer la libertad y que va a crear la justicia real. Esto está muy hilvanado y las élites tienen intereses y fuerza más allá del Estado. Pero bueno, a veces Europa da buenas noticias, pero a veces pensar que si Espejel está en el Tribunal Constitucional no es casualidad, que todo está atado y muy bien atado. Y os animo, bueno, pues a seguir luchando. Claramente tenemos que luchar y desde luego que la responsabilidad nuestra en la justicia, en la política, es lograr una sociedad sin duda más justa, más libre y más democrática. Gracias, Bel. Por último